Muy buenos días, iglesia. Feliz Navidad a los que no se las pudimos dar, pero veo que están bien y eso es importante. Me alegra que usted haya venido esta mañana, ya hoy 26 de diciembre, quedan apenas 5 días y se acabó este año y empezamos 2022. Imagínese que ya estamos 2022. Recuerdo hace 22 años, cuando estaba a punto de cambiar el milenio, y usted debe recordar eso, era un terror porque el mundo se va a acabar y que los computadores se van a dañar, pero no, aquí estamos y ya vamos 21 años después de eso, va a punto de empezar el año 2022 y bueno, Dios ha sido fiel con nosotros, ¿cierto que sí? Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y yo quiero que abras tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y he titulado la enseñanza esta mañana: ¿quién tiene el control? Y la pregunta para ti esta mañana es: ¿qué controla tu vida? Hoy vamos a dar un ejemplo de algo que controla la vida de las personas, pero también quiero poder llevarle a usted a revisar y analizar qué cosas pueden estar controlando, porque no necesariamente es de la que vamos a hablar, pero sí necesitamos revisar. En estas fechas, fin de año, la celebración y el ambiente festivo es lo que usted se da cuenta por todo lado. No más salga usted aquí por las cuadras aledañas a la iglesia, al auditorio, y usted se va a dar cuenta que todas las personas tienen un ambiente festivo, todas las personas quieren celebrar. Y una de las cosas que nos agrada de la Navidad y de fin de año es que es un ambiente ¿de qué? De fiesta. Es un ambiente de celebración, donde hay alegría, donde las personas quieren pasarla bien. Hay un problema con esto, y es que muchas personas confunden celebrar con emborracharse. Entonces el licor, algunos creen que es necesario, obligatoriamente necesario para celebrar. No consideran que haya una celebración sin necesidad de licor, sin necesidad de embriagarse. Y este año como que están sufriendo mucho porque he escuchado por ahí que hay escasez de cebada y entonces no hay cerveza por ahí. Entonces muchos están sufriendo porque se supone que no se puede ¿qué? Celebrar, ay, que no se puede celebrar, que no se puede disfrutar. Pero lo más trágico es que eso que es una celebración, eso que es una fiesta, eso que es un compartir en familia, con amigos y con los vecinos, se convierte en ocasiones ¿en qué? Tragedias, por los tragos. Se convierte en una locura, accidentes, bueno, una cantidad de cosas, simplemente porque se cree que para celebrar hay que tener licor. Eso es lamentable. Es lamentable que se piense de esa manera. Y una de las excusas que la gente da precisamente para no ser cristiano es que nosotros somos aburridos, y somos aburridos porque no nos emborrachamos. Ese es uno de los puntos. Somos aburridos porque no vamos a fiestas en donde hay licor y donde hay otra cantidad de cosas que rodean el ambiente. Entonces los cristianos son aburridos. La verdad es que no somos aburridos, pero la gente tiene confundido en su mente que para celebrar hay que emborracharse, y si estoy borracho estoy celebrando, estoy feliz. Déjame decirte que todas estas personas que piensan y que se dejan controlar por este sistema de creencia distan mucho de ser felices después de una tragedia. Al otro día, después de la borrachera, el guayabo no es agradable, y eso ya no es una cosa que les dé la mayor felicidad. Y aunque el mundo se da cuenta de esto, aunque las personas descubren esto, aún así siguen y continúan en la misma práctica y en la misma conducta. Tienes que saber que lo que controla tu vida determina los pasos que vas a dar, determina las decisiones que vas a tomar, determinas todas las cosas que tú vas a hacer de aquí en adelante. Lo que controla tu vida. Así que vamos a leer Efesios capítulo 5 desde el versículo 18 en adelante, y presta mucha atención a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución,
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empecemos, el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué pasa cuando lo que controla tu vida es el licor? Y bueno, usted dirá: pero pastor, nosotros no somos borrachos. Bueno, déjeme decirle que en la Biblia nosotros encontramos muchos versículos que hablan del licor. Y alguno, por ejemplo, Noé, usted encuentra en el capítulo 8, 9 de Génesis, Noé se emborrachó. Y ese hombre era un hombre recto. Ese hombre fue escogido para librarse del diluvio, pero pues por allá se equivocó y se pegó una borrachera. Eso lo llevó a actuar erráticamente y a ponerse en vergüenza y en ridículo delante de sus hijos. Dice la escritura que él se desnudó y pues borracho, desnudo, andaba por ahí quién sabe qué haciendo, y los hijos lo vieron. Uno de ellos se burló, los otros honraron a su padre y lo cuidaron, pero uno se burló. Y todo esto ¿por qué? Porque Noé se emborrachó. No es un problema solamente de las personas que no son creyentes, no es un problema de la gente que no hace parte de la iglesia, sino que en la iglesia misma hay gente que lucha con el alcohol. Hay gente que lucha porque pues, se siente atraída a consumir, a emborracharse, se siente, no sé, siente esa ansiedad de... Tanto es así que por eso dice aquí Efesios 5, no se embriaguen con vino. Eso no se le dice a inconversos, se le dice a ¿quiénes? A cristianos, se le dice a gente en una iglesia. No se le dice a, pues fácil sería ir allí a la esquina, decirle no se emborrachen, pues allá están los borrachos. No, es aquí, porque aquí puede haber ese problema. Es antiguo este problema, ya le conté Génesis capítulo 9, pero también usted ve Alejandro Magno, uno de los grandes conquistadores de la historia, fue un borracho tremendo. Dice que el general que le enseñó a él todas las tácticas militares, un día lo criticó y le dijo: ¿y usted por qué está haciendo esto? Nos estamos volviendo cada vez menos griegos y nos estamos volviendo más orientales. Pues usted sabe, Alejandro estaba conquistando todo esto, Persia, Media y todo esto, y nos estamos volviendo cada vez más persa, y él borracho lo mató. Algunas de las tradiciones dicen que debido a que uno de sus amigos más cercanos murió, él se emborrachó, y algunos dicen que fue envenenado, otros dicen que probablemente sea como sea, él duró borracho mucho tiempo y no pudo levantarse de eso. Pero en la iglesia, ¿qué sucede? Mire esto que le voy a contar. Primera de Corintios en el capítulo 11 habla de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena. Pero antes de que el apóstol Pablo empiece a hablar acerca de cómo se debe hacer la Santa Cena, él dice: es que algunos de ustedes se reúnen y celebran la Santa Cena y terminan comiendo más y emborrachándose. La Santa Cena en una época se celebró con vino. Y pues algunos no le ponían un límite a esto, y entonces estaban celebrando la Santa Cena, recordando la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y resultaban que borrachos, increíble. Eso es una cosa que uno puede pensar: ¿esto tan loco? Pero sí, porque aún en la iglesia hay gente que lucha con eso. A los pastores y a los líderes de la iglesia, Pablo dijo: escojan uno que no sea amante del vino, que no sea dado al vino, precisamente porque si es muy dado al vino, le gusta mucho, pues se va a emborrachar, y cómo después va a ser un pastor o un líder en la iglesia. Esto no es un problema solo que está allá, también está acá. Y quiero que miremos dos aspectos principales de esto que estamos hablando esta mañana. Y vuelvo a repetir el versículo, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y hay una prohibición. Primero, no se embriaguen, la prohibición es no hay que emborracharse. Y luego el apóstol Pablo da como un porqué, una razón, y dice: en lo cual hay disolución. Esa palabra disolución, descontrol, es la misma que se utiliza para hablar de la clase de vida que llevó el hijo pródigo
en Lucas capítulo 15. Cuando usted mira Lucas capítulo 15, usted encuentra que ese muchacho le pidió al padre la herencia. ¿Y qué hizo? Fue a ser feliz. Él fue a ser feliz. Él fue a ser feliz según lo que dice el mundo. Dice que se la pasaba en fiestas, estaba evidentemente tomando, estaba en un mundo de desenfreno, de locura, lo que la gente quiere. Eso es disolución, eso es descontrol. El problema de emborracharse es la disolución, el descontrol que trae a tu vida. Y hay 3, 4 áreas en las que tú te vas a dar cuenta en que hay un descontrol. La primera es que hay un descontrol físico. ¿Y usted se ha dado cuenta que todo borracho anda para un lado o para el otro y no puede controlar su cuerpo? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? No puede. No puede controlar su cuerpo. Disolución. Hay un descontrol de las emociones. Las emociones pasan a ser magnificadas. Un borracho está muy feliz o está demasiado triste. Yo sé que usted ha conocido personas así y se da cuenta, venga, esto no se controla, no controlan los esfínteres, es imposible. Las emociones pasan a ser un mar de locura. Hoy está muy feliz. Algunos hasta se ponen a llorar borrachos. Llegan a la casa a confesar todos los pecados y a jurar amor eterno. ¿Y están qué? Borrachos. Emociones descontroladas. Se descontrola lo que se piensa, en tercer lugar. Y pues entonces la capacidad de razonar claramente se pierde y empiezan a aparecer sospechas, intrigas. No sé si usted se da cuenta, pero hay gente que borracha pelea porque usted me miró a mi mujer y usted me le hizo y usted no sé qué. Pero ¿quién le dijo? Pero borracho. No puede pensar qué claramente. No puede hacerlo. Y en último lugar hay un descontrol de lo que se dice. Alguien tenía un dicho que a los borrachos y a los locos no hay que ponerles cuidado, porque dicen que bobadas, dicen locuras, ofensas, cosas terribles. Eso lo dice que un borracho. Pablo entonces dice, no se embriaguen. Recuerda esto, y es muy importante, le está diciendo aquí a la iglesia, no se embriaguen porque en eso hay disolución. Una de las características del cristiano precisamente es que el control. Una de las características de la vida espiritual es que tú tienes todas tus cosas en orden, en control. El emborracharse, el embriagarse hace precisamente todo lo opuesto. Te coloca en una posición en donde no controlas tu cuerpo, tu organismo, ni siquiera los esfínteres. Hay borrachos que se orinan sobre sí mismos, no pueden controlarse. Y eso que es algo que uno de adulto, eso cuando uno es chiquito que se orina en la cama es distinto, pero uno adulto. ¿Cuáles son las consecuencias de esta clase de conducta? Pues vergüenza. Vergüenza. ¿Recuerda Noé? Borracho se quitó la ropa. ¡Qué vergüenza! Que sus hijos hayan visto su desnudez, lo hayan visto así loco. Pero yo sé que usted sabe más ejemplos de lo que pasa alrededor, de lo que usted ve. Gente que borracha hace una cantidad de locuras, pero qué oso. Es más, esos son los que salen en los videos y los colocan en YouTube para que la demás gente que se ría. Un borracho. No solamente son vergüenzas, tragedias, accidentes, adulterios, fornicaciones. Alguien dijo una vez que tuvo un hijo en una borrachera. Es borracho, pero ya se acostó con una persona y quedó embarazada, y después de tanto tiempo le apareció ese hijo, y yo no sabía eso, en una borrachera increíble, en una borrachera. Descontrol. Ahora, ¿cómo nosotros tratamos el licor en la iglesia? ¿Cómo nosotros debemos manejar esto? Tengo que ser consciente y tengo que decirle una realidad. La Biblia no prohíbe consumir licor. La Biblia prohíbe ¿qué? Emborracharse.
Es más, la Santa Cena es muy probable que el Señor Jesús no la haya dado con jugo de uva, sino ¿con qué? Con vino. Por varias razones. En primer lugar, el vino era mucho más saludable que el agua. Hace 2000 años el agua no era salubre, así que era mejor tomar ¿qué? Vino que tomar agua. La Biblia no prohíbe consumir licor. Y Pablo a Timoteo le aconseja que consuma algo de vino para que le ayude en su digestión y en su salud estomacal. Así que la Biblia no prohíbe el licor, pero en Colombia y en muchos lugares el cristianismo más bien es abstemio, es decir, impide y prohíbe que se consuma alcohol. Ya no, ni siquiera habla de la borrachera, es que se consuma siquiera un poquito. En la Biblia había un grupo de personas que se llamaban los nazareos y ellos no tomaban ni siquiera el producto de la sidra, no tomaban nada alcohólico. Estaban consagrados ¿para quién? Para Dios. No probaban absolutamente nada de eso. Y entonces para nosotros tú debes tener dos criterios principales para el alcohol. Primero, si consumir licor te lleva a una borrachera y esa borrachera te lleva a un pecado, es mejor que ni lo huela, hermano. ¿Para qué lo huele? No lo huela. En segundo lugar, si yo puedo consumir licor como la Biblia no lo prohíbe, pero eso hace que otro que está a mi lado tropiece. Y le voy a colocar el ejemplo. En la iglesia hay personas, como le digo, hay gente que lucha con el alcohol, lucha con el licor. Yo no sé, se les hace agua a la boca pensando en una cerveza. Entonces se inventan excusas. Es que con ese calor una cerveza, y pues de 2 a 3, a 4, a 5, 10, 20, ahí quedó el petaco de cerveza. O es que para celebrar, hay mucha gente que lucha con eso, que sufre con el alcohol. Y si él logró superar esa etapa, llega a la iglesia y bueno, ya dejé de superar esa etapa, y de repente llega y te ve a ti consumiendo licor, él va a empezar, ¿y yo por qué no puedo probar una probadita? Y el problema es que para él una probadita no es lo mismo que la probadita para mí, porque a mí no me da nada, y como eso no se me hace agua a la boca, se puede controlar, pero resulta que el otro hermano no, y entonces el otro hermano cuando ve eso, entonces yo también quiero, y la prueba, y eso es así, y es que no, 2, 3, 20, etcétera, etcétera. Lo que tú haces hace tropezar ¿a quién? A otro. Entonces es mejor no hacerlo. Pero la Biblia no prohíbe que usted consuma. Prohíbe que se emborrache. ¿Estamos siendo claros en esto? ¿Estoy siendo claro en esto? Hermano, ahora usted dirá, pero pastor, eso de una u otra manera ya lo sabíamos. Y yo entiendo que eso puede ser para alguna persona que esté luchando con el alcohol. Y si yo no consumo, pues también hay otras cosas que te hacen perder el control. Una, pues son las drogas. Entonces, no, yo no tomo, pero sí me fumo un porro de marihuana. Pues es lo mismo. Es lo mismo. No vamos a cambiar, no, yo no tomo cerveza, yo solo whisky. Igual da lo mismo. Pero pastor, es que yo no tomo licor y tampoco marihuana, pero hay drogas recetadas por médicos que también te hacen perder el control. Sobre todo esas medicinas que son dadas en la psiquiatría, te hacen perder el control de ti mismo. Hay algunas pastillitas pequeñitas, sobre todo esas chiquiticas, que son tremendas y te las dan precisamente para que pierdas el control y puedas dormir y ya. Y si haces, y aquí hay un consejo, si haces eso tienes que tener cuidado para no convertirte en dependiente de eso. En algún momento es necesario, si tienes un desorden del sueño, quizás necesites una pastilla para dormir, y bueno, pero eso no puede convertirse en algo que controle tu vida. No puede convertirse en algo que controle tu vida.
Algunos que tienen dolor, entonces la morfina se utilizó para ayudarles a superar su dolor, superaron la enfermedad y después se volvieron adictos a la morfina. No, nada de eso debe controlar. Y entonces está el otro, pero pastor, ni alcohol, menos marihuana, drogas, no, nada saludable. Entonces ¿dónde me aplica esto? Bueno, si tú tienes una actitud de desinterés por las cosas de Dios, también eso te va a llevar a una vida desordenada. Escucha esto. Si tú tienes una actitud que no está interesada por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, si todo lo que te parece que se habla en la Biblia o lo que se predica en la iglesia no es de tu interés, porque pues a mí eso no me interesa, es que ni quiero ser cristiano, no me interesa esto, eso te va a llevar a una vida desordenada. No solamente es el alcohol, no solamente son las drogas, es esa actitud. Y aquí es donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Qué fácil es pensar que esto a mí no me sirve. Qué fácil es pensar que esto a mí no me edifica o esto ya me lo sé. Porque eso me lleva a una vida que descontrolada. Hoy, cuando pensaba esta mañana, ayer y esta mañana mientras repasaba el mensaje, uy, ¿cómo le voy a hablar un poco de hermanos? Que yo no creo que hayan borrachos. Y si hago la pregunta, tampoco uno va a levantar la mano y decir, sí, amén, yo soy borracho. Ni ninguno. Y yo creo que aquí hay una cantidad que no, todos no luchan con eso. ¿Cómo les predica uno eso? ¿Sabes? Si tú escuchas la palabra de Dios y crees que eso no te sirve para nada, eso es una actitud desinteresada. Porque cuando Dios habla en algo, yo soy edificado. Si no es en todo. Y tú deberías pensar en este momento, en todo este año que el pastor ha predicado, que he escuchado las enseñanzas del libro de Efesios en su mayoría, ¿en qué he crecido yo? Tú no puedes pensar que escuchar un mensaje, escuchar una predicación solamente es eso. Ya escuché la predicación, estuve en la iglesia, pues qué bendición. No, eso tiene que impactar en tu vida, en tu corazón, en tu mente, traer un cambio. Eso tiene que hacer algo en ti. Y ya que tú eres creyente, ya que tú has nacido de nuevo, la responsabilidad de aplicar aquello que escuchas es tuya. Ya no es de otra persona. A veces uno puede echarle la culpa al pastor, es que el pastor predica como aburrido, y pues perdone si le parezco aburrido, pero es su responsabilidad de encontrar en lo aburrido algo positivo para usted, porque es Dios el que está hablando, es Dios el que le está edificando a usted. Y esa actitud desinteresada, que nada tiene que ver con el alcohol, que nada tiene que ver con la marihuana o con drogas, sí te lleva a vivir una vida desordenada. ¿Por qué? Porque como no te interesa lo espiritual, pues no te da problema pegarte una borrachera, porque uno al año no hace daño. Además, como Dios es un Dios de gracia, pues un pecado tampoco. Y como uno lo hace en familia, y no nos vamos a poner a pelear. Todo eso te lleva a una vida descontrolada. Todo eso te lleva a no vivir como corresponde. Tendrías que preguntarte tú en este momento. Ya vamos a completar, este es el domingo 52 de este año, imagínense, o 51 como mínimo. Redondeemos, 50 domingos usted ha escuchado la predicación este año. Los que llegaron a mitad de año, pues 25, los que llegaron menos, pues coloque ahí. ¿Cuánto de todo eso que escuchaste realmente has aplicado a tu vida? Porque a ti te puede controlar el alcohol, te puede controlar ese vicio, y eso te va a destruir. Pero también te puede controlar esa actitud desinteresada, y también te va a llevar a malas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que nos debe controlar? Bueno, el Espíritu Santo dice ahí el versículo 18, la segunda parte. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No se completa ahí el versículo con Espíritu Santo, pero es evidente que Pablo está hablando del Espíritu Santo. Entonces, usted en lugar de llenarse de alcohol, debería llenarse ¿de qué? Del Espíritu Santo.
Eso es lo que debería ser nuestra realidad. La realidad del cristiano es esa. Ahora, podemos hacer aquí una comparación. Si el alcohol nos lleva a la disolución, ser lleno del Espíritu Santo nos llevará ¿a qué? A la solución. No, mentiras. A ser personas controladas, a ser personas que viven de una manera correcta. Todo esto que estamos hablando en este versículo está relacionado con todo lo que Pablo ha venido hablando en el capítulo 5 y ha estado desarrollando. Pablo dice: ustedes no tienen que ser esclavos de la vida sexual desordenada. Un borracho vive una vida sexual desordenada. Alguien puede pensar: es que una vida sexual desordenada. No, si mi papá se ha emborrachado toda la vida y nunca le ha sido infiel a mi mamá. No, es que no es solamente el acto físico, es también acá, la mente y los ojos, el corazón. Eso es una vida sexual desordenada también, eso lo implica. Pablo dijo: ustedes no deben dejarse engañar por los vientos o cosas de doctrina. No, ustedes deben ser personas que disciernen y que entienden cuál es la voluntad de Dios. Bueno, una persona que está ebria lo pueden robar y tumbar fácilmente porque no puede pensar, razonar bien. Pablo está hablando de aprovechar bien el tiempo. Lo leíamos en los versículos anteriores. Aprovechen el tiempo bien porque los días son malos. Una borrachera, una persona que está borracha no controla bien su tiempo, no lo sabe qué aprovechar. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida organizada, controlada. Eso es lo que Pablo precisamente está poniendo en una comparación. Ahora, yo quiero que tú entiendas que la llenura del Espíritu Santo no solamente está relacionada con los dones espirituales. ¿Cómo así? Hay gente que cree que estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y evidentemente hablar en lenguas es una evidencia de un don espiritual. Y los dones espirituales son dados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que si tú tienes un don espiritual, pues has sido dotado por el Espíritu Santo. Pero eso no es solamente la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que puede ejercer un don espiritual y aún así ser unos carnales. ¿Se acuerda usted de Sansón? Sansón tenía una fuerza, ¿por qué? ¿Porque hacía gimnasio? ¿Porque tenía el pelo largo? ¿Porque estaba lleno de qué? En el hombre habían dones. En el hombre había una manifestación del Espíritu Santo. Pero qué tan terrible, a este muérgano le gustaban las prostitutas, las fiestas, las borracheras. Y eso tan incongruente, ¿sabe? Eso es una realidad del cristiano, porque tú puedes tener un don espiritual y aún así ser un carnal. Tú puedes tener un don espiritual y aún así no aprender a controlar tus pasiones. Eso es una realidad en la vida del cristiano. Así que no se puede confundir el don espiritual con la llenura del Espíritu Santo plena. No. Es una manifestación, sí. Pero la llenura del Espíritu Santo, y Pablo nos lo está enfatizando aquí, está relacionada a una vida controlada, a una vida santa, en donde se manifiestan, claro que sí, los dones espirituales, pero también la conducta, la integridad, la santidad, cómo vive una persona. Tú tienes que entender también que la llenura del Espíritu Santo es algo que se da primeramente y que nace ¿en quién? En Dios. Tú no puedes ser lleno del Espíritu Santo a menos que hayas nacido de nuevo. No lo puedes ser. Y si Dios no ha tocado tu vida, tú no puedes nacer de nuevo y por lo tanto estarás controlado por todo menos por el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, entonces se opera en nosotros un cambio, y ese cambio es operado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, de tal manera que ahora sí podemos vivir como corresponde. Pero eso no es de nosotros. Dice Juan: lo que es nacido de la carne, carne es, no es. Pero lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Por eso los hijos de Dios somos nacidos ¿de quién? Del Espíritu. Eso proviene de Dios. Todo eso proviene de Dios. También tienes que entender y tener claro que nosotros debemos mantener
y cultivar esa llenura del Espíritu Santo. Y quiero hacer una claridad en este punto, iglesia. Una vez que tú eres cristiano y has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en ti. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 13 que las arras de nuestra salvación es el Espíritu Santo. Así que tú ya tienes el Espíritu Santo, amén. Si ya naciste de nuevo, ya tienes el Espíritu Santo. Ahora tenemos es que buscar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Y eso es otro asunto. Y la plenitud y la llenura del Espíritu Santo se puede dar en varias maneras. O más bien, en repetidas ocasiones en tu vida. Cuando nosotros cantamos ven Espíritu ven, donde tenemos que entender lo siguiente: no estamos diciendo que descienda el Espíritu Santo del cielo porque Él ya está acá, llegó hace 2000 años. Eso no, tú tienes que entender es, estamos diciendo ven, dame una manifestación de tu presencia, quiero ser lleno plenamente de ti. Eso es lo que estamos cantando y es lo que tú deberías entender. ¿Cómo se evidencia eso, ese mantenimiento? Yo cultivo esto? Vamos a hablar a continuación, pero necesitas comprender que en el momento que te hiciste cristiano, ya fuiste lleno del Espíritu Santo. Eso lo dice Efesios capítulo 1 versículo 13, 14, ya. Ahora que ya llevas 2, 3, 5, 6, 7, 10 años de ser cristiano, no necesitas orar para que venga el Espíritu Santo, necesitas orar para que seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitas buscar. Qué increíble, pasamos de las borracheras ahora a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Porque es lo que controla tu vida. Es lo que controla nuestra vida. Por eso el mensaje se llama ¿quién controla tu vida? ¿Es el alcohol o es una actitud desinteresada? ¿Qué es lo que controla mi vida? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que controla tu vida? Tú debes entonces mantener y cultivar en tu vida la llenura del Espíritu Santo, y tiene que ser mantenida porque nosotros estamos expuestos al pecado. Seguimos siendo tentados, seguimos teniendo la posibilidad de pecar, de fallar. Por lo tanto, tú debes cuidar en tu vida la llenura del Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios capítulo 4, el versículo 29 y 30, dice la Biblia que no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Pues cuando usted vive en pecado. Y si relacionamos eso con el versículo 29, cuando usted habla mal, y ahorita vamos a hablar otra vez de la lengua. Hablar mal es contristar al Espíritu Santo. El cristiano puede hacer eso. Tú tienes que cuidarlo. ¿Y cómo nosotros entonces cultivamos el Espíritu Santo? Bueno, tienes que tener algo claro: nosotros podemos colaborar con Dios en la llenura del Espíritu Santo. Aunque eso viene de Dios, empieza en Dios y finaliza con Dios, tú y yo podemos colaborar en eso. Mire, una vida que no sea fructífera en cuanto a la santidad, una vida cristiana que esté errando continua y constantemente en esos pecados vergonzosos o en otros pecados que no deben ser, es una vida que no está evidenciando la llenura del Espíritu Santo. Y de eso es lo que Pablo está hablando en el capítulo 5. Andad como hijos de luz, andad como hijos amados de Dios. Tú solamente puedes andar así cuando estás lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es la única manera. Y entonces, ¿cómo yo puedo cultivar y mantener el Espíritu Santo? Antes quiero que en este punto tú hagamos un análisis. ¿Cómo yo sé si soy lleno o no lleno del Espíritu Santo? Usted ya sabe, escuche, que tiene el Espíritu Santo. No dude de eso. Pero ¿cómo usted sabe si es lleno del Espíritu Santo? Vamos a leer el versículo 19 y 20. Y preste mucha atención. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha atentamente esto. ¿Cómo tú sabes si eres lleno del Espíritu Santo? La manera en que tú hablas, la manera en que hablan los cristianos, sirve para determinar qué tan llenos están del Espíritu Santo. Y volvemos otra vez al Señor Jesús. De la abundancia del corazón habla ¿qué? Usted quiere conocer a alguien, solamente póngalo a hablar y tenga el discernimiento para poder escuchar, y usted va a saber qué clase de persona es.
¿Quiere usted saber si es lleno del Espíritu Santo? Revise su lenguaje. Revise cómo usted está hablando. Las quejas, las griterías, el pesimismo, toda esa, ay, que no sé qué, toda esa vaina, revelan un corazón en el cual el Espíritu Santo no tiene el control absoluto. No está lleno totalmente. Mire qué tan increíble. No estoy hablando de nacer de nuevo, estoy hablando con cristianos, estoy hablando contigo. Tú ya naciste de nuevo, tú ya entregaste tu vida a Cristo Jesús, pero lo que hablas determina qué tan lleno y qué tan controlado estás por el Espíritu Santo. Tengo que preguntarte, ¿cuál es el tema, cuál es el tono, cuál es el tópico de tus conversaciones? ¿Cuál es? ¿Queja? ¿Pesimismo? ¿Resentimiento? ¿Qué es lo que gobierna tu lenguaje? Es que esta vida, es que esto, es que esto. Resentimiento. A mí siempre me ha ido mal y es que la gente no me quiere y es que el gobierno está ahí, no sé qué, y es que... Pesimismo. Año nuevo, vida nueva. No, año nuevo, vida mala. Es lo mismo de siempre. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que controla? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es? Ahora, si quieres cultivar y mantener la llenura del Espíritu Santo en tu vida, necesitas cambiar ese lenguaje. Necesitas cambiar la manera de hablar. A mí me sorprende, pero creo que uno de los temas centrales del libro de Efesios es la lengua. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Ya hemos dicho acá, al menos en el capítulo 5, hemos visto en el versículo 4:29, perdón, dice que no hablen ustedes cosas malas, no hablen ustedes cosas corrompidas. Ahí en el capítulo 5 se dice, versículos antes, también aprendan a hablar. Y otra vez Pablo vuelve a decir exactamente lo mismo, y tanta repetida para hablar como si es que, a ver, pues ¿sabes por qué? Porque una de las cosas más difíciles de controlar para nosotros es la lengua. Santiago lo dice. Váyase a Santiago, no, ahorita no, en la casa usted va a leer Santiago capítulo 3 y Santiago dice, la lengua, este miembro tan pequeño pero tan difícil de controlar, desata incendios terribles. Dice que la lengua está inflamada por la rueda del infierno, dices. Y él está escribiendo eso a cristianos. La lengua. Tanto que él coloca un versículo que yo creo que es uno de los secretos de la santidad, está ahí. Dice, el varón que sea capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Ahí está la lengua, qué cosa tan terrible. Y entonces, que cómo hablo. Pues claro, tenemos que hablar de cómo hablas, porque cuando hablas se revela qué clase de persona eres, qué tan controlado estás del Espíritu Santo, qué tan lleno estás de Él. Y entonces tenemos que aprender a hablar lo correcto. Y dice ahí el apóstol Pablo, ahí en el versículo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Sabes? Pablo dice, lo que debemos hablar son salmos, himnos, cánticos espirituales. Alguien podría decir, eso es exagerado, Pablo. O sea que entre los cristianos hablamos con salmos. Entonces uno saluda al hermano, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, y otro le dice, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y no hay mejor tema en tu vida que la palabra de Dios. Eso debes tenerlo claro. Amén. Así que cuando te reúnas a hablar con el grupo de amigos y de amigas, ponga la Biblia como tema y verá que se va a evitar una cantidad de pecados, pero hartos. Por una sencilla razón, porque si usted habla de la Biblia y usted no se va a poner a hablar de nadie mal, ¿no? Pues la Biblia. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo está diciendo, lo que debemos hablar es eso: salmos, himnos
y cánticos espirituales. Los salmos, usted sabe que hay un libro en la Biblia que se llama Los Salmos, y ese es el himnario del pueblo de Israel. Todo eso eran canciones que Israel cantaba, y entonces él está colocando eso. Tienen que hablar así. Eso es. Debemos llevar todas las charlas que tenemos a la luz de la palabra de Dios. Tú tienes que hacer eso. Tienes que colocar todo lo que sale de tus labios, todo tema de conversación, bajo la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Eso es cultivar la llenura del Espíritu Santo. Es controlar ¿qué? La lengua. Es controlarla. Ahora, como te digo, yo creo que el mejor tema, y según lo que dice Pablo acá, es la Biblia, y estoy convencido que eso es lo que debemos hablar. Pero también, sabes, eso implica algo importante, que lo que tú hables debe ser alabanzas a Dios, o de una mejor manera, lo que tú hables debía poder convertirse en una canción para Dios. Piense usted en lo que habla. Uy, ¿yo le cantaría esto a Dios? Piense. Si usted dice, no, ni loco, ¿qué tal cantando una alabanza a la iglesia? Eso que yo digo, pues entonces no lo hable. No lo hable. Hablando la palabra de Dios, lo primero. Hablando un lenguaje que alabe ¿a quién? A Dios. Eso es lo que tienes que hacer en tu vida. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Pablo es redundante en esto acá. Después, Pablo coloca ahí la segunda parte, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabes? Algo que manifiesta y que te va a ayudar a cultivar y mantener la llenura del Espíritu Santo es alabar a Dios en tu corazón. Mientras tú eres lleno, tú hablas la palabra de Dios. Mientras tú eres lleno del Espíritu Santo, tú alabas a Dios en donde, en tu corazón. ¿Sabes? La verdadera alabanza comienza en donde, en el corazón. La verdadera alabanza no es lo que se hace externo. Aunque la alabanza necesita la manifestación externa. Nosotros no podemos decir, Señor, estoy alegre porque has cambiado mi lamento en baile y uno todo amargado. No, eso es una cosa ilógica. Pero tú, para poder celebrar que Dios ha cambiado tu lamento en baile, pues también debes estar feliz. ¿Dónde? En tu corazón. Si no, de razón, pues la canta amargado. De razón. La verdadera alabanza comienza ¿en dónde? Acá. Para el cristiano, el cambio se da ¿dónde? Adentro, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia dentro, no, es acá. Mi corazón alaba a Dios, entonces yo estoy feliz. Tú tienes que hacer exactamente eso, hablar lo correcto, hablar cosas que alaben a Dios. 2, alabar a Dios ¿en dónde? Pues en mi corazón. A mí me gusta escuchar noticias. Entonces cuando vamos en el carro coloco las noticias, hay Caracol o RCN, bueno, la emisora que esté ahí. Pero mi esposa me ha dicho algo y considera algo que es muy importante, y creo que ella tiene toda la razón en eso. Y es que tú puedes generar un ambiente espiritual en tu vida, y las noticias no generan ningún ambiente espiritual, a menos de que usted escuche una mala noticia y se ponga a orar inmediatamente. Señor, responde, pues ahí sí. Pero cuando tú colocas en tu carro o en tu casa música cristiana que alabe a Dios, tú estás generando ¿qué? Pues un ambiente espiritual que te va a favorecer en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Eso es. Entonces qué bueno es que usted tenga en su carro pues música cristiana, o ahorita eso ya no hablamos de CDs ni nada de eso ya pasó de moda. Ahora es una USB con 5,000 canciones ahí. Téngalas ahí. Porque necesitamos generar y desarrollar un ambiente ¿qué? Espiritual. Pero eso comienza ¿en dónde? En el corazón. Fíjate, 2 cosas que te ayudan a ti a cultivar la llenura del Espíritu Santo, mantenerla. Hablar la palabra de Dios, hablar un lenguaje digno de alabanza. 2, tener un ambiente espiritual en la casa.
Yo veo que muchos padres sufren con sus hijos porque ellos quieren colocar su música que no es cristiana y los papás le dicen, venga, es que usted tiene que tener el ambiente espiritual. Y es verdad. Los muchachos no logran entender eso, pero es verdad. Es un ambiente que espiritual. Por eso en la juventud, aquellos que no quieren escuchar la música cristiana en todo momento, pues hay más desenfreno, hay más rebeldía, hay más necedad, claro. Obvio. Y en tercer lugar, dice ahí el versículo 20, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que más sale de la boca de las personas es las quejas, no agradecimiento. Gracias, Señor, porque me quedé sin trabajo. No, eso no es fácil de decirlo. Ustedes, esta vaina, ¿por qué me quedé sin trabajo? Y es que no sé qué. Y si usted es seguidor del lenguaje de hoy día, es que dicen, hay 5 ricos en el país que tienen controlado el mundo y nos tienen pobres a todos. Y usted se sigue en ese discurso, usted se vuelve un quejetas. Y aquí dice, dando gracias a Dios, ¿por qué? Por todo, por todas las cosas. Es fácil agradecer por las bendiciones. Es fácil agradecer cuando te salió el trabajo que esperabas. Aleluya, qué buen trabajo el que Dios es bueno. Pero cuando pierdes el trabajo también agradeces a Dios. Es fácil agradecer si el 24 de diciembre le dieron a usted regalos de Navidad. ¿Sí recibió regalos? ¿No? Pues dé gracias a Dios porque no recibió regalos, porque eso le va a hacer a usted entender que cuando llega un regalo realmente es un regalo. Si no, de lo contrario usted piensa que todo es una obligación. Es que me tienen que dar regalo. No, perdón, eso es un regalo, es un regalo, algo inmerecido, no algo obligado. Entonces, gracias, Señor, porque no hubo regalos este año. Gracias porque el año pasado hubo. Ojalá el año entrante haya, Señor, por favor. ¿Da gracias usted a Dios por todo? Por todo. Por el trabajo que tiene. Porque hay gente que da por sentado que el trabajo que tiene, hay gente que da por sentado la comodidad que tiene. Es decir, dicen, como yo trabajo, a mí me va bien. Porque al que trabaja, le va bien. Y se le olvida que usted tiene trabajo y le va bien porque Dios está en control de todas las cosas y quiere que a usted le vaya bien. Entonces a usted se le olvida que agradecer eso. Ahora, nos acordamos que Dios cuida de nosotros cuando nos quedamos sin trabajo. Ahí sí. Pero cuando tienes un buen trabajo donde tu salario sobrepasa el salario mínimo y hay abundancia, pues es cuando más tienes que acordarte, Señor, gracias, porque tengo toda esta abundancia. Gracias porque tú me has bendecido. Gracias, Padre Celestial. No hay que dar las cosas por sentado. ¿Agradeces a Dios? ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Es un lenguaje de agradecimiento? Dice, dando gracias a Dios por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Das gracias a Dios por tu matrimonio o te quejas de tu matrimonio? ¿Das gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa, o te quejas de ese esposo y de esa esposa? Ay, es que si yo no me hubiera casado. Ay, yo me acuerdo de Juanito, era más lindo y me casé con Pepito y yo por qué la embarré. Si usted vive pensando así, qué terrible ese matrimonio, eso es una tortura. No. En lugar de, Señor, gracias porque Pepito, Juanito era lindo, pero me casé con Pepito más feito, pero es que lo amo más. ¿Cómo es tu lenguaje, hermano? ¿Cómo es tu lenguaje? Gracias a Dios por mis hijos. Ay, sí, me salió rebelde, pero gracias, Señor, por mi hijo. Cámbialo, por favor, pero gracias por mi hijo. O usted no hubiera tenido hijos. Ay, esta vaina preciso se dañó el ya del ese, o la T esa no funcionó.
¿Das gracias por tus padres? Ni los papás que me tocó más tacaños, el 24, un regalo bien chichipato. ¿Usted da gracias a Dios por sus padres? Gracias a Dios porque tengo papá y mamá. Aunque no me den regalos de Navidad, tengo papá y mamá. Hay otros que no tienen papá y mamá. ¿Das gracias a Dios por tus padres? ¿Das gracias a Dios por el yerno o por las nueras? ¿O te estás quejando? Ay, si mi hijo se hubiera casado con otra. No, ojalá mi hijo deje esa vieja. Uy. En lugar de decir gracias, Señor, porque uniste a mi hijo con esa muchacha, no mentira, con esa chica. Lo que tú hablas, por lo que tú agradeces, los temas de conversación determinan mucho si tú estás lleno del Espíritu Santo. Escucha esto. Y qué cosa tan terrible esta predicación. Cuando yo leía esos versículos, yo dije, este tema es como difícil, porque hablar de borracheras y después resultar con el Espíritu Santo. Pero es así, hermano, tú eres controlado por Dios, por el Espíritu Santo. Y aunque no tomes cerveza, no seas un borracho, si no estás controlado por el Espíritu Santo, estás controlado por algo que te va a llevar a una vida disoluta, en libertinaje, descontrolada. Y no puede ser así. Estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo como hijos de Dios. Amén. Amén. Y mira, cuando tú aprendes a hablar lo correcto, la gente quiere hablar contigo. Porque, ay, tan chévere que es hablar con él. Siempre hay un buen consejo, siempre hay algo positivo. Cuando tú aprendes a agradecer por todo, la gente siempre te quiere ayudar, porque dice, ay, tan chévere que es trabajar con él, porque siempre todo es como bonito, el ambiente es chévere. Cuando tú aprendes a agradecer todo, se revelan principalmente tres cosas. Una vida de fe, porque la vida de fe agradece de antemano, aunque la cosa esté terrible, dice, gracias Señor, tú tienes el control, amén. También revela una esperanza profunda, porque sabemos que aunque esté mal la cosa, Dios hará su voluntad, y su voluntad siempre es buena. Tenemos ¿qué? Esperanza. Tú demuestras eso, esperanza, demuestras fe, pero también demuestras sometimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú agradeces, aún por lo malo, tú te estás sometiendo ¿a qué? A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Estás diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias por lo que estás haciendo. Eso es. Y mire cómo pasamos a veces de ese concepto erróneo de llenos del Espíritu Santo, descontrolados, y a veces leemos Juan capítulo 3, los que son nacidos del Espíritu de Dios son como el viento que oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va, y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Y pensamos, el que es nacido del Espíritu Santo como que no tiene ningún control de su vida, y entonces no sabe nada. No, perdón. El que es lleno del Espíritu Santo evidentemente no controla su vida, pero sí sabe cómo cultivarlo y vive una vida correcta, en santidad, en integridad. Que el año entrante sea un propósito para tu vida, cultivar la llenura del Espíritu Santo, hermano. Sea aprender a hablar, y póngase ya esa meta. Oiga, yo tengo que aprender a hablar. Todos fallamos en eso, hermano. Nos equivocamos. O sea, porque usted es pesimista, o porque usted no es agradecido, o porque los temas de sus conversaciones son triviales, superficiales y hasta a veces pecaminosos. Todos fallamos de una u otra manera, pues tenemos que colocar la palabra de Dios en nuestros labios, la alabanza en nuestros corazones y el agradecimiento en todo momento. Amén. Y que eso no sea un cliché. Cuando esté orando por la comida, ahorita el almuerzo que va a orar usted, o los que no han desayunado, Señor, gracias por el desayuno, amén. No, eso no es una vaina que puede ser así. Eso tiene que ser con toda la conciencia. Gracias, Señor, porque puedo comer esta mañana. Realmente gracias, Señor. Gracias. Porque eso va a manifestar que eres lleno del Espíritu Santo, y va a mantenerlo y a cultivarlo en tu vida. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor.
Qué bendición poder nosotros descubrir la palabra de Dios y ser edificados por ella. Y quiero que cierres tus ojos y pienses un momento en lo que hemos hablado. Y quiero que te preguntes algunas cosas. Ya las he mencionado en la enseñanza, pero que te las preguntes en este momento porque es necesario que tomes una decisión. Tú ya conociste a Cristo Jesús. Si no lo has conocido, pues de razón luchas con tu lenguaje y con vicios, claro. Y si no lo has conocido, solamente tienes que rendirte a Él. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida como la de nuestro Señor Jesús. Y rendirte a Él es reconocer tu pecado, pedirle que te perdone y rendir tu corazón, decirle: toma el control de mi vida. No quiero hacer lo que yo quiero, quiero hacer lo que tú quieras. Eso es ser cristiano. Si no lo has hecho, este es el momento para hacerlo. Este es el momento indicado para que lo hagas. Pero también quiero que pienses en tu lenguaje. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo hablas? ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Cuál es el tono con que hablas? ¿Cuáles son las palabras que usas? Porque también tienes que pensar que, ay no, yo no soy quejeta ni nada, pero a veces el usar palabras altisonantes, el tono, eso determina mucho qué tan lleno eres del Espíritu Santo. Si te das cuenta que eso es tu error, pues pídele perdón a Dios: Señor, ayúdame. Si luchas con las groserías, pues con más veras necesitas hacer un compromiso en este momento: Señor, ayúdame, yo quiero ser lleno de ti. Trabaja con mi lenguaje, por favor. Si eres una persona que no agradece, que se anda quejando de todo, pues necesitas comprometerte a cambiar, a dar gracias por este país, a dar gracias por tu familia, a dar gracias por tus hijos, por tu esposa, a dar gracias por lo que tienes, a dar gracias por el dinero que recibes de salario. Tienes que acostumbrarte a eso, a agradecer. Inclusive en estos tiempos de tanta turbulencia política, tienes que también, como cristiano, dar gracias a Dios por el presidente que tienes. Aún por los senadores, aunque sabes que hay unos que son corruptos y que hacen cosas que no son correctas, decir: Señor, gracias porque tenemos unos senadores. Dales temor a ellos para que hagan las cosas correctamente. Dar gracias por la autoridad, por la policía, por todo esto. Es que hay errores, claro, pero tenemos que ser agradecidos. Agradecidos. Y si tú luchas con el alcohol, porque eres una persona que se emborracha, necesitas entregar tu vida a Cristo Jesús. Necesitas hacerlo. Y necesitas evaluar la libertad que tienes en Cristo. Pues como el pastor lo dijo, me puedo tomar tal licor, pero tienes que evaluar si esa libertad en Cristo hace daño a otros o te lleva a ti a pecar. Evalúalo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado esta mañana. Gracias porque tu palabra es clara en nosotros. Señor de los cielos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Yo quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo. Así que ayúdame a hablar correctamente, a tener un lenguaje agradecido, a tener un lenguaje que dignifique y que te alabe a ti en todo momento. Que la alabanza sea constante en mi corazón y que se exteriorice. Ayúdame, por favor, Padre Celestial. Te lo suplico, te lo pido. Ayúdame, Señor de los cielos. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo, porque nos has hablado esta mañana y que tengamos un propósito de este nuevo año que viene, y es vivir como hijos tuyos, siendo luz en el mundo. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.